El tema es, ¿qué es lo que justamente produce la desconexión y qué es lo que puede llevarnos a una reconexión o a una conexión con Dios por primera vez? Y en eso entonces vamos a examinar lo que es el temor de Dios. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Algunos hemos leído tal vez algún libro acerca del temor de Dios. Les pido por favor que, entendiendo que es algo que se habla dentro de la religión cristiana, no se queden con lo que ya han aprendido, sino que busquemos durante estos días profundizar mucho más en esta enseñanza del temor de Dios. Sí se habla del temor de Dios, pero rápidamente se lo iguala a respeto de Dios, respeto a Dios y nada más. Cuando realmente vamos a ver cómo es que el temor de Dios, si es pecaminoso, nos va a desconectar de Dios, pero si es correcto, nos va a reconectar o nos va a dar una conexión más fuerte día a día. Así que les pido, oremos antes de continuar. Deseamos esta noche aprender, que nuestros corazones sean alentados por tu palabra, corregidos también. Tú que eres buen maestro, siempre paciente, ven, enséñanos otra vez, por favor. No queremos escuchar solamente. Queremos por fin entender. Abre nuestros ojos. Ayúdanos a ver qué es el temor de Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, ¿alguno aquí tiene algún temor? ¿Algún temor? A la muerte. Es uno de los grandes temores, justamente de eso hablamos en la reflexión en red el martes, ¿no? El temor a la muerte, que dice la Biblia que los que tienen miedo a la muerte, los que temen la muerte, son esclavos del diablo, así dice la palabra. Y justamente cuando Cristo murió en la cruz, mató a la muerte, que era el castigo de nuestros pecados, y con eso le quitó el poder al diablo para que nos someta a esclavitud. Es interesante entonces que el que se sabe perdonado por Cristo, limpio de sus pecados por Cristo, ya no teme a la muerte porque ahora tiene vida eterna en Cristo. Y ya no, el diablo ya no puede someterlo a temores que los esclavizan. Muy, muy interesante ese tema, el temor a la muerte. Otro temor... Yo tengo miedo a que me rechace la gente. Tommy, yo también. Y ese es uno de los grandes temores que tenemos las personas. Y reconocerlo es difícil porque nos humilla, pues nos catalogamos como inseguros, ¿no? Pero yo creo que si no son todos, tenemos el temor al rechazo de la gente, y en cierta forma esto se llama temor a la gente, ¿no? Y esto produce tantos problemas, ¿no? Tantos líos en las relaciones interpersonales, muchos celos, muchas envidias, muchos pleitos, justamente parten de este temor al rechazo, ¿no? Bien, bueno, a nadie le gustan los temores que no puede controlar. Los temores que podemos controlar nos gustan, por eso nos subimos a la montaña rusa, ¿no? Y nos vamos a diferentes juegos que son de miedo, pero como los podemos controlar y sabemos que están controlados por diferentes normas, pues toleramos ese temor y hasta a veces nos atrae más. Pero los temores que no podemos controlar, esos temores nos incomodan. Y actualmente en esta sociedad, todo lo que nos incomoda decidimos eliminarlo de nuestra vida. Por eso es que si algo me incomoda le llamo tóxico y lo elimino de mi vida, ¿no? Es parte de lo que esta sociedad ha impulsado con mucha fuerza actualmente. Entonces, todo lo incómodo lo eliminamos. Si el temor es incómodo, lo eliminamos. Y ahí viene el gran problema del temor de Dios. El temor de Dios no lo podemos controlar y a veces es muy incómodo, el cual lo metemos dentro de la bolsa de todos los temores incómodos y lo eliminamos. Y aún en las iglesias y en el mundo,
esto ha provocado que la gente ya no tenga temor de Dios y más bien hable de un Dios de amor. Que Dios es amor, por supuesto. Pero lo que hemos logrado como sociedad es solamente excluir algunas partes de Dios que nos incomodan y solo tomar algunas partes de Dios con las cuales estamos cómodos, que no nos causan temor. ¿Quién le va a tener miedo al amor de Dios? Pero no me hables de que Dios es justo y de que hay un infierno, no me hables de que Dios es santo y no quiere que peque y no tolera mi pecado. No me hables de ese Dios porque ese Dios me asusta. Esto se le puede llamar temor pecaminoso. Pero una característica del temor es que nos altera físicamente. Ya quiero que recuerden esto, es importante. Una característica del temor es que nos va a alterar físicamente. ¿Qué sucede en sus cuerpos cuando sienten temor? ¿Cómo? La piel de gallina que le dicen, ¿no? Los pelitos se erizan, ¿no? Como gato, pero poquito. Sentimos frío a veces. ¿Qué más sentimos cuando tenemos temor? Una sensación de vacío dentro, ¿no? Como la guata vacía. ¿Algo dijeron también por acá? El corazón se acelera. ¿Qué más? ¿Alguien tiembla? Hay gente que tiembla cuando teme, ¿no? He visto muchos niñitos que frente a la voz fuerte de sus padres que le llaman la atención empiezan a temblar porque tienen miedo. El temor altera el cuerpo. Quiero que nos quede claro eso. El temor nunca nos deja apáticos, ¿no? Si alguien está apático, si alguien viene y dice ¡bu! Y uno sigue así, normal, ¿no? ¿Se asustó? ¿Tuvo temor? En lo absoluto. Porque el temor tiene una característica. Altera físicamente. Hace que abramos más los ojos, ¿no? Nos pone la piel de gallina, temblamos. Hasta podemos sentir, y a mí me suele pasar cuando algo me causa una gran impresión, yo siento un frío, ¿no? Como dice Tommy, pero que corre aquí hasta mi cerebro. Y siento como que me despersonalizo. ¿Sí? Hay diferentes sensaciones, pero que nos quede claro, el temor nos va a alterar físicamente. Pero también el temor tiene otra característica, es que nos va a atraer o nos va a hacer sentir repulsión. Bien, entonces ahí nosotros tenemos que identificar qué temor yo tengo hacia Dios. Pudiera yo decir, soy temeroso de Dios, yo temo a Dios. Pero este temor nos está alejando o acercando a Dios. Es importante que nos demos cuenta lo que está produciendo en nosotros. Cuando la Biblia nos habla acerca del del temor de Dios, nos dice que es algo más bien deseable. O sea, temer a Dios es algo deseable y deleitoso. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? No es que el temor que no se puede controlar me debe de desagradar. ¿Por qué la Biblia dice que el temor de Dios más bien es deseable? Es más, cuando la Biblia habla de Jesús, dice que Jesús se deleitaría en el temor de Dios. Es decir, lo iba a encontrar sumamente agradable. Entonces, ¿a qué se refiere realmente la Biblia cuando nos habla de temor? Y ahí es cuando entonces tenemos que diferenciar entre temor pecaminoso, que nos va a alejar de Dios, y temor correcto de Dios, que nos va a acercar a Él. El temor pecaminoso nace siempre del pecado. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Ese es un temor que tienen los demonios que no los acerca a Dios, más bien los aleja de Dios. ¿Tendremos ese temor? No que seamos demonios, pero tendríamos un temor que tienen los demonios, que no deberían tener los que conocen a Dios y son hijos de Dios.
Aun si es que nosotros tuviéramos este temor que nos aleja de Dios, que nos hace rechazarlo, Él nos sigue buscando. Y podríamos llegar, como muchos, a abrazar el ateísmo o el agnosticismo. Es por un temor pecaminoso que nos aleja más y más. A veces, entre tanta bulla, entre tanta información, las redes, todo, uno puede distraerse mucho y puede batallar esto solo. La ventaja de venir acá a un retiro es que no batallas solo ya. Hay una exposición, te alejas de la ciudad, te alejas un poco de la normalidad, te apartas para retirarte y para buscar al Señor en comunión con tus hermanos, con mucha más gente, pero también dedicas un fin de semana. Entonces llega a haber más respuestas. El Señor se nota que habla mucho acá en el campamento. Entonces es un muy buen inicio si es que alguien quiere de repente afianzar más su relación con Dios, o de repente alguien está alejado y quiere volver pero no sabe cómo. Un retiro es muy bueno porque te ayuda a vivir la experiencia. No la vives solo, la vives acompañado. He aprendido que hay dos tipos de temor: el temor pecaminoso y el temor bueno. Quisiera que vayamos a la palabra y no sé si se acuerdan, si no les relato. Hay un episodio, una parábola que Jesús cuenta en Lucas 19. Hay un señor que le da dinero, ¿no? Le da dinero a 3 siervos suyos. A uno le da 10, al otro le da 5 y al otro le da 1. Cuando regresa el Señor, pues el de 10 ha multiplicado el dinero, el de 5 ha multiplicado el dinero, pero el de 1 no hizo nada. La guardó y se la devuelve al Señor y le dice lo siguiente en el versículo 21. O desde el 20 podríamos leer. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está su moneda que he tenido guardada en un pañuelo. Pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente, que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Es decir, este hombre tenía un concepto de su jefe inadecuado. Si bien era un jefe exigente, él le tenía miedo por eso. Y entonces lo que hizo fue lo contrario a lo que debía hacer. Se mantuvo en pereza y no administró bien lo que Dios le había dado. Pero esto justamente se da por un mal conocimiento de Dios. Ahora, si nosotros tenemos miedo a Dios, un temor de Dios que nos aleja de Él, es porque no le estamos conociendo como Él es. Les pregunto, ¿día a día lo buscamos? Si no lo buscamos día a día, es que hay algo que nos está alejando de Él. A veces con los padres nos sucede eso, ¿no? Hay un enojo o hay un temor de rechazo, y eso nos hace que nos alejemos de los padres. Como no me comprende y eso me hace sentir rechazado, mantengo distancia y tenemos temor al rechazo. Mucha de la distancia que los jóvenes o adolescentes tienen con sus padres justamente se debe a temor, porque se sienten no comprendidos y eso duele. Hay un temor al rechazo y eso hace que marquen distancia. Igual nos sucede con Dios. Y nos sucede esto porque pensamos que a veces Dios es como nuestros padres, que no nos entienden. Y que también Él nos va a rechazar. Nos va a decir: estás haciendo mal acá, allá, acá, anda a tu cuarto, te quito el celular, te quito privilegios. Y cuando pensamos así de Dios, más bien mantenemos distancia. Pero ¿alguna vez ustedes han sentido que se les pone la piel de gallina por algo que aprenden de Dios? ¿O por algo que Dios les dijo? Leyendo su Biblia les contestó tal cual y ¿no? O sea, hay un temor, una reacción corporal al encontrarse con el verdadero Dios. ¿Alguna vez frente al perdón de Dios tan grande, frente a nuestra gran miseria y pecado, no se han puesto a llorar conmovidos por su perdón y su amor? Esto habla de un temor
de Dios. Pero lamentablemente nos olvidamos. Nos olvidamos del Dios de amor, del Dios bueno, del Dios bondadoso. Nos olvidamos. Y más bien pensamos en el Dios que es ira, pensando que nos va a calcinar al instante, ¿no? O que ahora que pecamos ya no nos quiere cerca, ¿no? Y nos tiene de lejos. Nos olvidamos del Dios manifestado en Cristo, dando su perdón, y entonces volvemos a alejarnos de Él. Por un temor inadecuado, un temor pecaminoso. Lamentablemente nos olvidamos constantemente. Y por eso es tan necesario que andemos cerca el uno del otro. Porque de esa manera nos podemos recordar lo maravilloso que es Dios. Cuando uno se olvida de este Dios, entonces el temor pecaminoso nos lleva a rechazarlo, a escoger solo algunas áreas de Dios, pero cuando nos mencionan al Dios completo, entonces preferimos no escuchar, preferimos no oír más. Y esa es una estrategia del diablo. Una estrategia del diablo es presentar a Dios solo por partes, llevándonos a pensar que aceptarlo por partes está bien, porque estamos aceptando partes de Dios, cuando en realidad debemos aceptar todo de Dios. Aceptarlo por partes, porque tememos otras partes de Dios, es tener un temor pecaminoso, que en realidad nos está haciendo alejarnos del Dios verdadero y acercarnos a un Dios falso que hemos creado nosotros mismos. Ahora, muchos pueden andar en la iglesia y mantener un temor pecaminoso. Podría llamarse un temor pecaminoso de religión, en el cual obedecemos, pero porque tenemos miedo que si no obedecemos nos vaya mal en la vida. Cuando le sucede algo a alguien, ¿qué habrá hecho? No, es que se alejó de Dios. Cuando le sucede algo, una catástrofe, una enfermedad a alguien, no, pues es que ya Dios los debe estar castigando por algo. Esa forma de pensar es la que vivimos también nosotros. Si nosotros pensamos así, nosotros cargamos con un temor pecaminoso de Dios. Y entonces lo que hagamos realmente lo hacemos por miedo al castigo de Dios. Miedo. Este tipo de temor es un temor que debemos desechar de nuestra vida. Porque ese temor pecaminoso, ¿qué produce? Sino alejarnos de Dios, desconectarnos. Cuando esto se da, uno pudiera obedecer, pero no pone su confianza en Dios. Y uno empieza a poner su confianza en otras cosas, en los amigos, en los estudios, en el trabajo, en las diversiones o en adicciones. Se los digo de otra forma para que podamos evaluar nuestras vidas, ¿bien? Recurrir a otros dioses es evidencia de tener un temor confuso de Dios, un temor pecaminoso. Y por eso nos alejamos buscando otros dioses. ¿Por qué buscamos otros dioses y no a Dios? Si no es por que lo rechazamos, porque mantenemos un temor pecaminoso. En 2 Reyes, para los que estén apuntando, 2 Reyes capítulo 17, del versículo 29 al 32, dice que los israelitas, miren lo interesante de este pasaje, dice que los israelitas empezaron a hacerse de altares para otros dioses en las cimas de las montañas. O sea, era un pueblo que temía a Dios, pero tenía ídolos. ¿No sucederá eso con nosotros? Que consideramos a Dios, pero le tenemos miedo y entonces nuestra confianza está puesta en otras cosas, no en Dios. Y a quien le rendimos culto y a quien le rendimos nuestra vida es a otras cosas, más no a Dios. Pero ahora veamos acerca de este temor correcto que desearíamos tener, que nos acerca a Dios. La Biblia habla mucho de este temor de Dios correcto, que es deseable y nos lleva a niveles que jamás pensamos posibles. Este temor de Dios, miren, porque es la verdad. ¿Por qué es la verdad?
Este temor de Dios sana el alma y a veces el cuerpo. El temor correcto de Dios, no el pecaminoso. El temor correcto de Dios sana el alma y a veces el cuerpo. Nos llena de vida y de sentido. El temor correcto de Dios, si está en nuestro corazón, nos devuelve al Edén. No es un temor que parte del miedo al castigo. Es un temor que altera el cuerpo al conocer cómo es Él. Les hago una pregunta. ¿Qué es lo que te aterra? ¿Qué es lo que más te aterra perder? ¿La amistad? ¿O a Dios? ¿El dinero? ¿O a Dios? ¿Al cónyuge? ¿O a Dios? ¿A los hijos? ¿O a Dios? ¿A los padres? ¿O a Dios? ¿Qué es lo que más te aterra perder? El temor de Dios es justamente no poder soportar la idea de perderlo. ¿Por qué? Porque te deleitas en Él. En Lucas 7, 14 y 16, Jesús hizo un milagro. Y después de esto dice que la gente alrededor tuvo miedo, tuvo temor y glorificaba a Dios. Fíjense nuevamente cómo une el temor de Dios con el glorificar a Dios. No era que cuando uno teme a Dios se aleja, por supuesto, cuando es pecaminoso. Pero cuando es un temor correcto, uno está asombrado por Dios, realmente está impresionado al punto del temor, pero no te alejas, quieres más. Y le alabas, glorificas su nombre. El temor de Dios, el temor correcto de Dios, de este temor también va a fluir amor por Dios. El temor de Dios se une al amor de Dios. Uno podría pensar, a quien temo no puedo amar. Pero este temor que Dios pone en el corazón hace que crezca el amor por Él. Porque al ver su amor y su bondad, yo respondo también con amor. Me cautiva cuánto me ha amado, cuánta bondad hace por mí. Y entonces la respuesta en temor es un amor. Parecieran incompatibles, pero es como algo que tú vas disfrutando cada vez más y más. Usualmente nos hastiamos de lo que vamos disfrutando, pero ¿hay algo en tu vida que hayas disfrutado cada vez más y más? Suele suceder con la comida, porque uno va descubriendo más sabores, más combinaciones y en realidad son combinaciones infinitas. Y uno va disfrutando cada vez más y más. Y uno entonces se vuelve amoroso con la comida, en cierta forma, ¿no? Uno ama la comida cuando encuentras cada vez mayor deleite en la comida. Este es un ejemplo burdo para decir cómo es que con Dios realmente nuestro deleite va creciendo. Y en este crecer de conocer a Dios y disfrutar más de Él y quedar cada vez más asombrados con Dios, es que nuestro amor por Él también crece. Y nuestro deseo por Él también crece. Cuando Él no nos deja de asombrar, en primer lugar, ya no queremos alejarnos de Él. Tiene nuevas delicias cada día. Grandes obras que me muestra. Y gracia sin igual cada día. Ahora, cuando tú le pides perdón a Dios y te sabes perdonado por Él a través de Jesús, ¿cómo reaccionas? Y ahí está algo interesante, ¿eh? Muchas veces nosotros pecamos y vamos, Señor, perdóname porque mentí otra vez. En el nombre de Cristo, amén. No pasó nada, sigo igualito, no ha habido ninguna alteración, pero ya pedí perdón. Ahí no hay temor de Dios. Porque el temor de Dios que experimenta el perdón de Dios altera. Por eso la Biblia habla también que cuando hay arrepentimiento genuino,
hay una evidencia física, hay lágrimas. La Biblia no habla de un arrepentimiento, ya dije y ya, listo, perdón, ya. Como muchas veces los padres le dicen a los hijos, ¿no? Anda, pide perdón. Ay, perdóname, ¿no? ¿Eso produce algo en el corazón? Nada. ¿Hay temor de Dios ahí? Ni a los padres, ni de los padres siquiera. Solo hay un miedo a castigo, un miedo a rechazo. Mas no hay ningún cambio en el corazón y no se evidencia temor de Dios. Tengamos mucho cuidado de estar acercándonos a Dios, pidiéndole perdón continuamente por diferentes pecados y en ese arrepentimiento creer en su perdón sin ninguna alteración física. Si eso sucede, no tengo temor correcto de Dios, tengo temor pecaminoso que a la larga, ¿qué va a producir? Mayor alejamiento. ¿Qué sucede si vamos identificando temor pecaminoso en nosotros? Pues nos debe preocupar y tenemos que acercarnos a Dios. Hay algo en particular que a mí me saca el alma y regresa, ¿no? Lo que les contaba de ese suceso que me pasa. Y es cuando yo entiendo que soy chiquitito y Dios es inmenso. Cuando veo mi pequeñez y veo su grandeza, en ocasiones yo siento esa... Y no puedo hacer otra cosa sino adorarlo, cantarle. Porque eso es un producto del temor de Dios. El temor de Dios lo que produce en nosotros es cantarle. Nuevamente, el temor se manifiesta de manera física. No con miedo y alejarnos de Él, sino con el deseo de acercarnos más, de abrazarlo, de fundirnos en Él con amor, de no separarnos nunca más. Eso es temor de Dios. De manera que cuando yo reconozco su grandeza y Él me muestra algo nuevo de Él, el verdadero temor, el temor correcto de Dios nos lleva a cantarle. Nos lleva a alabar su nombre. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.